Historias de venganza. Trataron de echarnos a la calle y terminaron tras las rejas. Esto pasó en el 2010 cuando vivía en Winter Garden, Florida con mi esposo y su tío que estaba falleciendo. Mi esposo y yo nos mudamos con su tío a un condominio después de perder demasiado en el colapso inmobiliario del 2008 en los Estados Unidos. Su tío tenía cirrosis en etapa 4 y ni su hermana, a quien llamaremos Mary, ni su familia querían cuidar de él. Mi esposo es un sheriff retirado, cosa que será importante más adelante. Él y yo nos acomodamos en las dos habitaciones y su tío en la sala con todo y su cama. El primer día encontramos un hongo peligroso causado por una fuga de agua en el lavaplatos. El segundo día, encontramos que la regadera principal tenía azulejos sueltos y goteaba. El tercer día, encontramos un nido de arañas reclusas pardas en la sala. Hablamos con su tío sobre estos problemas y descubrimos que el dueño del lugar, que era amigo de Mary y su familia, no quería arreglar los problemas como lo decía la ley. Queríamos presentar acciones legales, pero el tío de mi esposo nos dijo que no lo hiciéramos muchas veces. El dueño del condominio era agradable con nosotros, pero al día siguiente de que el tío de mi esposo falleció, fue una historia diferente. Se volvió grosero, agresivo y empezó a tratar de echarnos como si fuéramos unos drogadictos. Incluso intentó pelear con mi esposo agresivamente cuando fuimos a pagarle el mes de renta. No dejaba de decirnos que nos teníamos que mudar o habría consecuencias, pero se negaba a hacer las cosas legalmente. Incluso él y su esposa, que era inspectora del departamento de policía, de ese tipo de inspectores que investigan que se cumplan todo tipo de leyes, reclutaron a Mary y su familia para que empezaran a hostigarnos de que, múdense, aunque tengan que irse a vivir a una tienda de campaña. Ella me dijo a mí, ¿por qué no se van para que le puedan rentar el condominio a otro anciano? Y mi esposo le contestó, aún no tenemos otro lugar a donde ir, aparte, él tiene que seguir las leyes de desalojo o se meterá en serios problemas. Mary, que es tía de mi esposo, siguió diciendo, el de los problemas eres tú, ha sido un problema desde el día en que naciste. Lárguense del condominio y dejen de ser un problema para todos. ¿A quién le importa si se tienen que ir a vivir a una tienda de campaña? Todo esto provocó que mi esposo sospechara demasiado, así que empezamos a investigar al dueño y a su corrupta esposa. Mi primera acción fue empezar a poner el dinero de las rentas en garantía por las reparaciones que no querían hacer. La segunda fue enviar una notificación de cese y desista sobre el hostigamiento del dueño del condominio y de Mary. Lo siguiente fue buscar en los archivos públicos de impuestos. Eureka, descubrí que el condominio no estaba registrado como una propiedad de renta en el estado de Florida y estaba pagando muchos menos impuestos de los que debería. En los archivos públicos también encontré que el dueño en realidad no era el dueño del condominio. Aún estaba a nombre de su mamá, quien descubrí que llevaba viviendo en un asilo desde 5 años antes de que el tío de mi esposo se mudara ahí. Mi esposo descubrió que la esposa inspectora corrupta era quien inspeccionaba y aprobaba tanto sus propiedades y las propiedades de su esposo, incluido el condominio que no cumplía con las leyes de Florida. También descubrí que el dueño solo le rentaba los condominios a ancianos que tenían severos problemas de salud. Aquí empezó la venganza. Con toda la evidencia que teníamos, mi esposo y yo empezamos a derrumbar los dominós del dueño de los condominios. Mi esposo presentó una queja al departamento de policía sobre la esposa corrupta y sus inspecciones falsas en cuanto a las propiedades de su familia. Él tiene una reputación brillante en la policía por tener más de 200 arrestos limpios y por derrumbar a casi 60 oficiales corruptos, incluidos servidores públicos de protección de pequeños a inicios de los 2000. Esos antecedentes le ayudaron a que tomaran en serio su queja contra la esposa y al investigar descubrieron que no solo había hecho inspecciones falsas en sus propiedades, sino también en las propiedades de Mary y del esposo de Mary. Gracias a esto la despidieron, le removieron su licencia y presentaron cargos contra ella por múltiples delitos. Yo envié toda la evidencia de evasión de impuestos al Departamento de Impuestos de Florida y con eso iniciaron una investigación contra el dueño del condominio. Encontraron que no solo había hecho fraude fiscal con el condominio, sino también con otra propiedad que le rentaba a su hijo y al hijo de Mary. Encima de eso, cuando los investigadores fueron a visitar esa propiedad, encontraron que los dos hijos estaban en posesión de sustancias con intención de venderlas. Nunca esperé que salieran a la luz tantas cosas, pero me alegro que pasara. El tema del fraude de impuestos también afectó a Mary y a su esposo ya que eran socios del dueño del condominio. Aparte, se inició una investigación contra el esposo de Mary por parte del Servicio Postal de Estados Unidos ya que él era el encargado de algunas oficinas postales en Winter Garden. Al final perdió su cómodo trabajo y su pensión cuando se descubrió que le ayudó al dueño del condominio con su fraude fiscal y por robar giros postales. Los 4 fueron condenados por muchos delitos de guante blanco, tuvieron que vender sus propiedades y la mayoría de sus cosas y pasaron algún tiempo en prisión,
aparte de pagar enormes cantidades en multas. El dueño de los condominios, su esposa y Mary y su esposo cayeron junto con sus hijos y todo porque intentaron echarnos a la calle. Esto demuestra lo inteligentes que podemos ser los inquilinos cuando nos presionan. Además, prueba el por qué todos deberían conocer las leyes de arrendamiento y cómo revisar los registros públicos, ya que todo esto puede salvarte algún día.